Señora fiscal, señor Germán Rodrigo Ricaute Tapia, ¿usted tiene algún grado de parentesco, bien sea de afinidad o consanguinidad, con el señor Álvaro Uribe Vélez? Ninguno, señora juez. Señora fiscal, su testigo. Gracias. Coronel, buenos días. Dígale a la audiencia su fecha de nacimiento. 4 de diciembre de 1964. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Pasto, Nariño. ¿Cuántos años tiene? ¿Estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Señora. ¿Cuántos? 2 hijos. ¿Grado de instrucción? Profesional en el grado de magíster. Dígale a la audiencia en qué profesión. Mi pregrado es Ciencias Militares, egresado de la Escuela Militar de Cadetes, con especializaciones y maestría. Dígale a la audiencia cuándo culminó usted sus estudios en la Escuela de Ciencias Militares. En diciembre de 1986, con el grado de subteniente. Y cuéntenos de esos posgrados, coronel. Luego, con el transcurrir del tiempo, hice una especialización en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. Luego, en la Escuela Superior de Guerra, la especialización de Comando y Estado Mayor. Y finalmente, en la Universidad de España, el magíster de Derechos Humanos, Derecho Operacional y Derecho Internacional Humanitario. Gracias, coronel. Cuéntele a la audiencia su desempeño laboral. Inicié en el año 86 como oficial del Ejército en el grado de subteniente. Alcancé los diferentes grados y cargos que exige la carrera militar hasta el grado de coronel, pasando por ser comandante de pequeñas unidades, pues de comandante del batallón Huepina el Caquetá, segundo comandante y comandante de la Brigada Móvil 6 en el Caquetá, también unidades en el Putumayo, en el Chocó, en el Magdalena Medio, en Urabá, en Antioquia, en diferentes partes del territorio, lo que me permitió conocer el país. Estuve en el ejército hasta julio del 2009, cuando me retiré por voluntad propia, ingresé a la empresa privada, exactamente con la multinacional Petrobras, del tema de seguridad para la producción y explotación de petróleo en Colombia, y luego, cuando esta compañía sale del territorio, vende sus activos, ingresé primero como asesor y después como director de prisiones en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Me desempeñé en el complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta, en el complejo penitenciario y carcelario del Pedregal de Medellín, en el complejo metropolitano de Bogotá, La Picota en Bogotá, y en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Una vez también, luego de terminar mis estudios de magíster, con el ánimo de dedicarme a la profesión particular, ingresé por concurso a la Defensa Civil, siendo director seccional en el Cesar y en Nariño. Todos estos cargos y los grados alcanzados en las diferentes entidades, más de 31 años como servidor público y más de 5 años en la empresa privada, todos por concurso, por competencias, por méritos, menos por burocracia. Gracias, coronel. Dígale a la audiencia en qué periodo estuvo usted en la cárcel, en la penitenciaría La Picota. La Picota estuvo a finales del año 17 hasta mediados del año 18. ¿En qué cargo? Director del complejo penitenciario carcelario metropolitano de Bogotá. Ay, discúlpeme, finales de 2017, ¿a qué de 2018? A mediados del 2018. A mediados. Y en Cómbita. En Cómbita, a mediados del año 18 hasta el 1 de julio del 2019. También como director. Como director, en cárceles de máxima seguridad todas. Gracias. Coronel, dígale a la audiencia si usted conoce a la doctora Ángela Milena López Gómez. Sí, la
la conozco de trato y de vista. Cuéntele a la audiencia de ese trato y vista que ha tenido con la doctora Ángela Milena. Permítame, doctora, manifestarle que la dirección de una cárcel, de una penitenciaría, nos obliga como funcionarios para tener un manejo, un panorama completo de lo que es una penitenciaría, una cárcel. Nos obliga como directores a tener un contacto permanente, no solo con los privados de la libertad, sino con su entorno. Y su entorno es su familia, sus abogados, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las iglesias, las ONG, las personas que trabajan en la alimentación, las personas que trabajan en sanidad, porque ya la cárcel es un mundo diferente al que cotidianamente se vive en la calle, pero más aún al interior de las cárceles. Y si el director quiere conocer qué pasa al interior de su cárcel, de su establecimiento y ejercer una buena dirección, tiene que vincular con ese entorno, sobre todo para saber qué pasa al interior de los patios, porque ese es otro mundo, dentro del mundo de las cárceles. Entonces esto nos obliga, y como política de tantas que implementé una que se llama director y directivos al patio. Con esa política nos obligaba a ingresar en forma casi diaria a los diferentes patios, teniendo en cuenta pues la infraestructura y la cantidad de privados de libertad. En este tiempo del IMPEC yo dirigí más de 25,000 privados de la libertad. Estuvieron a mi cargo y mi responsabilidad. En esos ires y venires al interior de los patios, cuando se visitan, pues uno se encuentra con los abogados y interactúa con los abogados. Generalmente no se interactúa sobre sus procesos penales porque estos procesos los maneja la Fiscalía, los defensores de confianza, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo intervienen, el juez de conocimiento, el juez de ejecución de penas. El director lo que maneja es el tratamiento penitenciario progresivo, la seguridad del personal de privados de la libertad, y generalmente cuando uno se encuentra con los abogados, lo que le refieren es eso, los problemas que están enfrentados sus prohijados. Entonces, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de convivencia, tienen problemas de salud, tienen problemas con las visitas conyugales, tienen problemas con las encomiendas, en fin, y eso es lo que uno generalmente atiende a sus abogados y con eso tiene un panorama de qué sucede al interior de la cárcel. En este orden de ideas, en repetidas ocasiones, sobre todo en el área de locutorios, está casi al ingreso de los patios, ¿no? Para que los abogados no tengan que pasar al interior de los patios, sino que estos locutorios están hacia afuera de estas dependencias, se encuentran, y en repetidas ocasiones me encontré a la doctora Ángela en Picota, creo por sus negocios, y después en Cómbita también la recuerdo a ella. Recuerda, dice usted que pues la conoce como abogada. ¿Recuerda esos encuentros con la doctora Ángela? ¿Cómo era su relación con ella? Muy cordial como con todos los abogados, ¿no? Realmente el interés del director es ahondar y estar minuto a minuto sobre esos acontecimientos al interior de las cárceles. Las cárceles son unas ciudadelas que viven las 24 horas del día. En cualquier momento se pueden presentar problemas, inconvenientes o se pueden requerir el director. Entonces, en estos encuentros, pues un saludo cordial con todos los abogados o con todas las personas que pueden entrar a las cárceles en forma diaria, ¿no? Alrededor de una penitenciaría y de un privado de libertad hay un entorno muy grande. Hay un entorno muy grande. Esto no se limita solo al proahijado y a su defensor, sino hay un entorno muy grande. Desafortunadamente, hasta comercio ilícito está alrededor de estas penitenciarías. Entonces, en eso, pues un saludo cordial. Yo no puedo hablar de amistad, pero sí tengo saludos cordiales de escuchar si hay críticas, si hay quejas, si hay felicitaciones, como muchas veces las hay, o si hay algún trato que quieran o algún inconveniente de presentar al director, alguna sugerencia, incluso hasta del aseo de los locutorios, a veces cuando no hay rigurosidad en pasar estas revistas por parte de la dirección. Gracias. ¿Recuerda usted qué internos eran los que representaba en la penitenciaría La Picota la doctora Ángela Milena López? Pues no recuerdo con exactitud pues sus prohijados, sus personas, unos cuando están en locutorios tanto saludan al abogado como saludan al privado de libertad,
Y en forma desafortunada, pues en las cárceles nuestras se maneja mucho el apodo, el seudónimo, el alias, y son repetitivos. Si en Picota hay unos con un apodo, se repiten en Cómita o en Pedregal, entonces tenemos al Siete Muertos, al Careñato, al Mulapicha, al Pinocho, unos por su estado físico, otros por su ciudad de origen, otros por lo que han hecho en la calle. Entonces, afortunadamente, ahí hay un argot de apodos muy recurrente y muy fuerte, entonces no recuerdo con exactitud ella a quién estaba atendiendo. ¿Y recuerda si a las personas que atendía en la cárcel de Cópita? Físicamente yo podría decir a estas 3 personas, pero por el nombre es muy difícil recordarlo. Yo salí de Cópita en julio del 19, ya han pasado más de 6 años o casi 6 años, doctora. Gracias. ¿Conoce usted al doctor Fabián Rojas Puerta? Fabián Rojas Puerta lo tengo relacionado, sí, y no se me puede olvidar porque es una entrevista que tuve por una solicitud y por unos deseos que yo quería contribuir y quiero siempre contribuir al mejor manejo y desarrollo de la prisionalidad de los privados de libertad y del sistema penitenciario. Entonces, tuve la fortuna de tener una entrevista con él. Es la única vez que me entrevisté con él o que tuve relación con él, y lo recuerdo mucho porque era mi interés la entrevista. Era de mi interés la entrevista con el doctor Fabián Rojas. Gracias. Cuéntele a la audiencia cuándo se dio esa entrevista. Bueno, esta entrevista, me precio tener buena memoria, pero a veces los días no son exactos, pero esa entrevista se pudo haber presentado después de la segunda vuelta presidencial en el año 18, en la contienda del doctor Duque y creo que del doctor Petro. Sí. Cuéntele a la audiencia cómo se concertó esa entrevista. A ver, mi interés, doctora, desde que ingresé a trabajar en las prisiones colombianas, fue conocer el sistema penitenciario a fondo, conocer qué es, desafortunadamente, muchas personas, incluso nuestros abogados litigantes, no conocen la penitenciaría, no conocen cómo es ese mundo de las penitenciarías, cuáles son sus asfixias, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué pasa en las cárceles. Entonces yo he hecho unos estudios rigurosos y esto me hizo que tenga el interés de hacer llegar, y en eso soy claro, en ese momento ya a la bancada de gobierno. Nosotros los militares no somos muy avesados en la parte política, pero conocemos la separación de poderes, conocemos cómo se maneja un país al cual hemos defendido siempre. Entonces, quería llegar a la bancada de gobierno porque se hablaba de unos cambios o una proyecto de ley para el cambio de temas de la justicia, en cabeza del ministro ya nombrado para la época, que era el doctor Borrero. Entonces, conozco de historias del IMPEC que en el año 2002, el doctor Uribe, con el director de la época, el general Cifuentes, en paz descanse, recuperaron la gobernabilidad de las cárceles. Las cárceles, para dar un secreto, estuvieron en manos de los privados de la libertad en tiempos oscuros del país, y entonces conocía yo de esas ejecutorias, y aprovechando que había una bancada fuerte de gobierno ya electo y que se estaba hablando de una reforma a la justicia, quería presentar unas iniciativas, diferentes iniciativas, para que estuvieran en cuenta. Por eso creo que en una charla informal y entre esas quejas que le presentan al director, yo le decía a las personas, búsquenme una entrevista con alguien que tenga incidencia, ¿no?, en el Congreso, para poder presentar unas inquietudes y unas recomendaciones. Y ahí es donde, si no me falla mi memoria, la doctora Ángela tiene conocimiento y se me cita a una reunión en la calle 72 con Cesta, sector que conozco porque a una cuadra quedaban las oficinas de Petrobras en la institución que había trabajado antes, y se me avisa que hay una reunión y que
es posible que asista una persona que trabaja en la UTL, en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador para la época, el doctor Uribe. Y ese es mi interés de asistir a esa reunión. Gracias. Dígale a la audiencia cuánto tiempo transcurrió desde cuando usted presentó esas iniciativas o habló de las mismas con la doctora Ángela Milena López y el momento en que se concreta esa cita. Yo creo que pudo haber pasado un mes, 45 días, no creo que haya sido más, porque si no me falla, eso tuvo que haber sido para el mes de julio o agosto del 2018, más o menos esa entrevista, creo yo. Bueno, ¿por qué medio lo cita la doctora Ángela a usted? La cárcel de Cómbita pertenece a la región central, que queda ubicada en Bogotá, donde estaba mi superior jerárquico, y también, como todos conocido, funciona la dirección general. Por muchas actividades de mi cargo me tocaba viajar muy frecuente a Bogotá, unas para la regional y otras porque habían temas delicados en las prisiones que he manejado, que tenía la venia del director para poder venir a hablar en forma personal a Bogotá con él, porque desafortunadamente los correos electrónicos y los documentos escritos a veces cogían destinos donde no era y se podía perder la finalidad de estos. Entonces, muchos temas de las prisiones se hablaban en forma personal con el director regional o con el director del IMPEC. Entonces, estando en Bogotá, yo para la época tenía mi esquema de seguridad, ya llevaba con un esquema más de 5 años, desde que inicié el IMPEC, por diferentes amenazas, por las ejecutorias al interior de las cárceles, y estaba con mi esquema de seguridad en Bogotá, y puede diferir, no sé si fue llamado o mensaje, pudo haber sido una llamada, diciéndome que había una reunión, que si podía asistir, que creo que la hora era entre las 7 de la noche tal vez, y me dan la dirección. Y yo le digo que sí, que sí me interesa asistir porque pues me conviene, que yo quería que alguien de la unidad de tratamiento legislativo, de trabajo legislativo, me escuchara. Y así es como yo asisto a esa reunión. ¿Supo los motivos por los cuales la doctora Ángela Milena López se iba a reunir ese día probablemente con un miembro de la UTL del senador Uribe Vélez? Yo supongo que era por hacerme el favor, porque yo era el interesado en reunirme. Se supone que pues, era el favor y que de pronto pues ella quería acompañarme o estar en la charla porque yo no conocía ni tenía referencia de quiénes iban a ir a esa reunión, solo que iba a asistir la persona que a mí me interesaba hablar. Gracias. Cuéntele a la audiencia cómo se desarrolló esa reunión. Entonces se me informa, me acerco al sector, que es un hotel que tiene sus cafeterías, unas casi a la afuera del andén y otras a la parte interna. Llego con mi esquema de seguridad, por protocolos de seguridad, se baja la persona de protección, entra al recinto, hace sus revisiones, ellos tienen unos protocolos que revisan baños, revisan el sector donde uno se va a reunir y me informa que se encuentra la doctora Ángela. Seguramente no me dice el nombre, pero los hombres de protección me acompañaban en todos los recorridos al interior de las cárceles y pues ellos saben con quién se entrevista uno y seguramente yo le dije, tengo una entrevista con la doctora Ángela y él viene al vehículo y me dice, mi coronel, la doctora está allá adentro. Entonces me bajo del vehículo, ingreso, la saludo, está otra persona con él que relaciono que es el doctor Rojas, primera vez que lo veo, y nos sentamos a tomar un tinto mientras viene el saludo, viene un comentario del diario vivir, y digamos que como que se entra en confianza para poder tratar mi tema y decirle por qué quería hablar con alguien de la UTL. Entonces se saludan y ¿cómo se desarrolla esa reunión con la persona que usted dice al parecer era el doctor Fabián Rojas? Casualmente me siento a su derecha, era a la izquierda mía, quedamos nuevamente juntos, al lado derecho queda la doctora Ángela y al poco tiempo llega quien luego me entero que es el doctor Carena. Y ahí viene una conversación corta, por mi esquema de seguridad y las recomendaciones,
era no viajar en horas de la noche hacia Cómbita o Tunja, Cómbita, por las medidas de seguridad que yo estaba haciendo uso y por las restricciones que tenía de movimientos nocturnos, pero este día, digamos que era una excepción, y el esquema de seguridad, pues habíamos convenido de que no nos fuéramos a demorar en esa reunión. Ingreso, pues me siento al recinto, saludo, no sé a qué tiempo llega el otro abogado, que entiendo que es el doctor Cadena, y vienen algunas conversaciones, y yo con el doctor Rojas, que lo tengo a mi izquierda, le planteo, llevo una carpeta tipo siluguía, tal vez pequeña, blanca, con no más de 6 hojas, tamaño carta, donde estaban plasmadas mis recomendaciones. No era un estudio especial, sino unas 6 o 7 hojas donde venían por columnas, y entonces venía primero si lo que yo iba a recomendar existía en el INPEC o no existía, después cuál era la propuesta, cuáles eran los beneficios, si tenía costos o no tenía costos, y ahí era prácticamente una radiografía de cada propuesta que estaba haciendo, ¿no? Valga la connotación, proponer lo que hoy se viene haciendo, que los privados de libertad de mínima y mediana seguridad salieran a laborar a las calles bajo la supervisión del INPEC en obras sociales, o lo que hay hoy proyecto de ley, parece que es que los elementos prohibidos sean castigados su ingreso, y en fin, la creación de la ciudadela penitenciaria en Picota, ¿no? Con salas de audiencia, con un dispensario de segundo nivel, vendiendo Modelo y vendiendo Buen Pastor, y trasladar allá una ciudadela penitenciaria para poder hacer esto más ágil. Ahí había, digamos, una explicación muy sucinta, porque mi interés era que si eso interesaba a quien podría ser el ponente de algunos cambios al interior del INPEC, pues se me citara y ya explicar en profundidad. Y ahí es donde le muestro la carpeta de las diferentes hojas y le explico algunos tópicos, no todos. Eso lo he venido mejorando porque todavía tengo el interés de aportar, y lo he venido mejorando, pero pueden haber unas 30 propuestas explicadas sucintamente que tengan que ver con temas de dirección, con tema de la carrera penitenciaria, con tema de la salud, de la alimentación, del tratamiento penitenciario progresivo, o sea, de ese entorno penitenciario que es bueno mejorarlo. Y le explico al doctor, a él le muestro las hojas, le entrego la carpeta, una carpeta muy pequeña, no creo, por peso y por tamaño muy fácil de recibir, y otra charla ahí de saludo, el tinto, y ya el esquema de seguridad en 2 o 3 oportunidades se asomaba como diciéndome pues que no se nos haga tarde, y me despido de los asistentes. Considero yo que esa entrevista mía puede haber durado entre 15 y máximo media hora, que no creo que haya llegado a eso. Gracias, coronel. Cuando usted le muestra esa carpeta celuguía blanca que bien nos ha descrito al doctor Fabián Rojas, en ese momento ya había hecho ingreso la persona que usted dice, doctor Cadena. Yo creo que sí, porque yo me dedico a hablar con el doctor, con el doctor Rojas. Él me hace saber a mí que él es la persona de confianza, asesor del doctor Uribe, y que con él pues puedo tratar esos temas que tienen que ver con ese ejercicio del legislativo. Y es por eso que yo pues hablo con el doctor Rojas y le explico, supongo, y creo que tal vez la certeza que el doctor Cadena tiene que haber llegado, pero estaba al lado extremo mío, más cerca a la doctora Ángel. Gracias. Cuando el doctor Rojas dice pues que este tema es la persona de confianza y con el que puede tratar estos temas, ¿con posterioridad pudo tratar estos temas con el doctor Rojas? No, con el doctor Rojas no tuve más entrevistas que yo recuerde, pero para mí fue satisfactorio, ¿no?, pensar que dio sus frutos la entrevista, porque para principios del 2019 fui citado al Ministerio de Justicia en la cartera de la doctora Borrero para explicar, y asistí con mi esquema de seguridad y con un ingeniero soporte quien me iba a hacer la conectividad, bien sea un videobin, a un televisor, en fin, y llegué al Ministerio
de Justicia y allá expuse ante unos funcionarios ya con detenimiento. Yo creo que ahí sí, entre 2 o 3 horas, expliqué punto por punto a las personas que me atendieron. La verdad, unas personas muy acuciosas, jóvenes, creo que la mayoría abogados, no sé si me entendieron. Listo. Cuando le entrega al doctor Fabián Rojas esa documentación, ¿qué le manifiesta en cuanto al destino que le va a dar a esa carpeta? Pues la amabilidad, y espero que fue de buena fe, porque fui citado al despacho de la doctora Barrero y mi única vínculo, mi única solicitud fue por la UTL del doctor Uribe o del doctor Rojas, porque no sé si el doctor Uribe se haya enterado de esa solicitud, pero el doctor Rojas me recibe la carpeta y me dice que él va a hacer la tarea, ¿no? Me dice que él me va a ayudar para que yo exponga eso y que es de interés, lo que entiendo que es de interés de gobierno, pues como siempre, manejar pues las reformas a la justicia y entre el INPED, que ha sido un instituto que siempre está entre las verdes y las maduras en nuestro país. Y vuelvo y le repito, doctora, pues en mi interior agradecí porque fui citado y asistí al Ministerio de Justicia, creo que a principios del 2019, a exponer sobre esos temas. Dice usted que no se volvió a entrevistar personalmente con el doctor Fabián Rojas. ¿Tuvo alguna otra comunicación con él? No la recuerdo que haya tenido algún tipo de comunicación con el doctor Rojas. Gracias. Dice usted que estaban 2 personas adicionales en esa reunión, la doctora Ángela Milena López y el doctor Cadena, y que hubo ciertas conversaciones. Dígale a la audiencia qué conversaciones se dieron adicional a ese interés que tenía usted de presentar estas reformas. Doctora, pues yo creo que cosas del diario vivir, ¿no? Si fuera en este momento estaríamos hablando del fallecimiento del Papa. Yo creo que cosas del diario vivir, de ese momento. Pero en eso también una anécdota sobre una visita del doctor Uribe que hizo a la unidad que yo comandaba y que yo estaba empeñado en temas de mi profesión, en los llanos del Yarí tal vez, o adentro de Cartagena del Chairá, y me llamó la atención fue la delicadeza del doctor Uribe, no que haya ocupado mi habitación, sino la delicadeza siendo presidente y siendo el comandante jefe de las 93, que hayan tenido la delicadeza de llamarme a mí y decir, si hasta que usted no autorice, coronel, el préstamo de su habitación al presidente Uribe, pues él no va a ingresar a su habitación. Me parece un acto de extrema delicadeza. Pues lógico, yo no me podía negar a esto porque la habitación no era mía, es una habitación del Estado. Y pues lógico que autoricé, que era una habitacioncita muy humilde, como son nuestros casinos, muy bien barridita, muy bien trapeadita, y autoricé. Y esa es una anécdota que generalmente cuento porque me llamó la delicadeza. Cualquier otra persona ingresa, no, hasta que el coronel, así yo estoy en orden público, que no me llamaron por celular, porque no entraba el celular, sino por radio militar, me dicen, aquí hay una solicitud del presidente de la República, viendo que es el comandante en jefe, que si usted presta su habitación. Esa es una anécdota que he contado porque me llama la atención la delicadeza de la persona. Perfecto, esa anécdota la contó usted. ¿Recuerda de ese diario vivir que hablaba la doctora Ángela con el doctor Cadena? No, doctora, no recuerdo. Seguramente escuché pues su conversación, pero que yo haya puesto atención a sus temas, no. Le digo, mi interés era atrapar la atención del doctor Rojas para que él sea un emisario de mis propuestas en bien del sistema penitenciario. Bueno, dice usted que cuando llegó al lugar ya se encontraba el doctor Fabián Rojas con la doctora Ángela Milena López. ¿Recuerda de qué manera hizo la presentación la doctora Ángela de usted ante el doctor Fabián? Siempre me han presentado como, pues nosotros no perdemos nuestros grados, como el coronel director de Cómbita. Supongo que esa ha sido la presentación que se hacía en su momento. ¿Recuerda usted como personas privadas de la libertad de Cómbita al señor Hernán Darío Giraldo alias Cesarí? Bueno, ese Arias en Cómbita era muy conocido porque este señor era un líder al interior de su patio. En los patios hay líderes buenos, hay líderes malos, pero también hay líderes que se les llama los promotores de los derechos humanos, ¿no? Es un programa de INPEC, y estos promotores de derechos humanos pues son los que son el enlace entre la administración y sus patios.
No sé si este señor Cesarín, como le llamaban, era representante de los derechos humanos, pero sí era una persona que influía mucho, y el director, en aras de manejar la convivencia, la disciplina, se reúne con estas personas para sus solicitudes de estudio, de deportes colectivos, de muchas actividades colectivas que se hacen al interior del penal. Y con ellos, con estos personajes muy acuciosos, que son los representantes de los derechos humanos, o son representantes de los patios, porque por su forma de ser son escuchados, uno se reúne para esas actividades de conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes, o como en el caso de Cómbita, cuando hicimos la graduación de 374 bachilleres al interior de Cómbita. ¿En qué patio permanecía alias Cesarín? A ver, generalmente en las cárceles, aunque ninguna organización tiene patio asignado y todo se va... A ver, las cárceles, el director no es la máxima autoridad. Es el que responde por lo que pase y deje de pasar, pero no es la máxima autoridad. Las cárceles se manejan mediante órganos colegiados, y entre esos órganos colegiados está la asignación de patios y celdas. Eso está compuesto por más de 6 personas, director, subdirector, jefe de área de tratamiento, de jurídica, psicólogo, odontólogo, médico, hacen parte de este órgano colegiado. Y se distribuye de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo a la disponibilidad de celdas que haya. Generalmente siempre hay hacinamiento, ¿no? Entonces, pero se busca que algunos patios tratar de asignar de tal forma que no vayan a haber conflictos internos. Por eso viene la Junta y se entrevista al privado de la libertad antes de ingresar al patio, se le hace una serie de preguntas, todos los del órgano colegiado pueden preguntar, y se delibera y se dice tiene que ir a X o Y patio. Recuerdo muy bien el patio 1, que era un patio donde estaban los presos políticos, que era muy conocido. El patio 2, tal vez de personas del centro, de Antioquia, tal vez. El patio 5, que había mucha gente de Bucaramanga. El patio 7, que era el de la tercera edad. Entonces, pero que con certeza sepa dónde está ubicado este señor Cesarín, no lo recuerdo con certeza. Gracias. ¿Recuerda al detenido en la cárcel de Cómbita, Máximo Cuesta, Valencia? No lo recuerdo. ¿A Giovanni Cadavid Zapata, alias Cadavid? No. ¿Elmo José Mármol? No. ¿Pablo Hernán Sierra, alias Pepinta? Bueno, sí, es una persona que también influía mucho en su patio, tenía acogida, era un tipo, un emisario. Él siempre, cuando uno va por los pasillos, pedía hablar con el director, que siempre opté por conceder las entrevistas, por mucho afán que llevara como director, pero si ingresaba a los patios era mi deber escuchar. Y Pablo Sierra, él era vocero de su patio. No sé si era el representante de los derechos humanos, pero él era vocero de su patio, y él generalmente pues pedía las entrevistas para solicitar actividades colectivas, sean de deporte, culturales, en fin, depende de las necesidades de los patios. A veces que el expedido no tenía agua, que no tenía cigarrillos, que había acaparamiento, es infinidad de problemas. Gracias, coronel. Además de esas manifestaciones o ese diálogo del diario vivir que dice usted sostuvieron especialmente con la doctora Ángela Milena y el doctor Cadena, ¿recuerda haber tenido alguna otra relación o conversación con el doctor Cadena en esa reunión? No, doctor, no. ¿Con posterioridad recuerda haberse reunido o haber hablado con el doctor Cadena? Tampoco. Con excepción de la doctora Ángela, creo que es con la única que después me la vuelvo a encontrar y viene el saludo protocolario o amistoso dentro del penal, pero ni con el doctor Rojas, ni con el doctor Cadena, ni en Cómbita, ni en Bogotá, ni en ninguna otra parte me he reunido con ellos. Gracias. Y cuando dice que se volvió a encontrar a la doctora Ángela Milena López Gómez con posterioridad a esta entrevista, díganos si sostuvieron algún diálogo frente a esa reunión. Pues pude haber preguntado seguramente, porque como yo me retiro, yo creo que soy el primero que me retiro de la reunión, seguramente que si logré el objetivo, que era cautivar el interés de quien se presentó como el asesor y mano derecha que influía en la UTL del doctor Uribe. Entonces mi interés era qué tanto pude cautivar su interés con mis humildes propuestas para mejorar un sistema penitenciario que hemos estado por años buscando que mejore.
Gracias, coronel. En este juicio oral concurrió el doctor Fabián Rojas Puerta y bajo la gravedad del juramento manifestó que al presentarse a dicha reunión se encontraba usted con la doctora Ángela Milena López Gómez y que al momento de ser presentada ella, usted, coronel Germán Rodrigo Ricaute, la presentó como su asesora. ¿Qué tiene usted que manifestar frente a lo dicho por este testigo? El testigo Rojas miente y no sé por qué, si por olvido o de adrede, pero soy enfático en decir miente, palabra que no me gusta, pero miente el testigo Rojas. Igualmente, el doctor Fabián Rojas Puerta, bajo la gravedad del juramento, dijo que usted efectivamente se presentó a esa reunión y puso de presente algunas preocupaciones por temas del IMPEC, especialmente por el manejo de un detenido que se llamaba alias El Cubano, que iba a ser trasladado a la penitenciaría La Picota para una entrevista para afectar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que lo mismo iba a suceder frente a alias Pipintá, que tiene que manifestar frente al dicho del doctor Rojas. Por segunda vez escucho que miente el testigo Rojas, o se confunde, pero miente porque ese no era mi interés. Ese no era mi interés, porque es que la parte jurídica, como lo dije al principio, lo manejan nuestros jueces de conocimiento y ejecución de pena, la fiscalía, sus abogados de confianza, y nada tiene que ver el director en un tema de estos, y en Cómbita, que recuerde, no tuve ningún cubano. Le digo, los apodos y los alias van y vienen, pero no lo recuerdo, y ese no era mi interés de ir a exponer. Si este hubiera sido cierto, se lo hubiera expuesto al director del IMPEC, un gran señor, un gran director, y quien me escuchaba tenía toda la confianza y la autoridad para llegar a él a la hora que fuese a presentar mis inquietudes. O sea, ese tema de haber sido así, se lo hubiera expuesto al director del IMPEC y no a una persona de una ETL que tiene que ver una ETL con un preso de un traslado. Dice usted que no recuerda a un alias El Cubano en Cómbita. ¿Lo recuerda de pronto en la penitenciaría La Picota cuando estuvo de director, coronel? Bueno, sí. El 3 de mayo, y eso lo tengo muy claro, del 2018, llegó una autorización. Bueno, la autorización puede haber llegado el 1 o el 2, el 1 de mayo no creo, dije el trabajo, pero el 2 o con antelación, una autorización para una entrevista con un privado de la libertad. Entrevistas que son muy recurrentes al interior de las cárceles, pero quien autoriza, el que tiene la potestad para autorizar entrevistas y algunos filtros es el director general. Entonces se autorizó una entrevista en Picota. El cubano, como le llaman, no era de Picota en ese momento que yo dirigía, sino era una persona en tránsito. Resulta que Picota, por ser la penitenciaría en Bogotá, es penitenciaría y cárcel, diferente a Modelo que solo es cárcel, por ser penitenciaría y cárcel, recibe todas las personas que vienen de afuera de Bogotá o a diligencias judiciales o médicas. Y entonces se convierte, y me disculpo con los privados de libertad, como una bodega de las personas de afuera que vienen en tránsito. Y estas personas están ahí durante los requerimientos médicos o judiciales, y entiendo que esta persona vino de otra penitenciaría porque hay que tener especial cuidado dentro de las políticas de mi dirección con estas personas en tránsito, porque a veces el tránsito se convierte en permanente por conveniencia de alguien. Entonces, a mí los días lunes, en mis reuniones con los jefes de área, me decían quién, cuántas y qué personas teníamos en tránsito. Entonces dicen de Cúcuta, de Pasto, de Cali, estos y estos, y uno dice, bueno, ¿y cuándo se van? Primero porque es una gran responsabilidad para uno y le quitan números de guardia que uno no tiene. Entonces se autoriza esa entrevista con un medio de radio, creo yo, que hace el director con esa orden de la Dirección General. Acondiciona un lugar para que se dé esa entrevista. Hasta ahí llega. Esa entrevista se dio el 3 de mayo. ¿Por qué la recuerdo? Yo no recuerdo qué preguntas hicieron ahí y qué respuestas hubo, pero sé que lo que respondía este personaje sí trajo un revuelo nacional. Y entonces, es más, sé que desde ahí
llegó la orden de que el cubano quedaba en picota y no volvió a su reclusión, no sé de qué cárcel era, y con los días yo entrego también la dirección ahí porque se había cumplido algunos trabajos con los que venía yo para hacer y me iba a Cómbita a hacer otros más importantes. Gracias. Y frente a Pablo Hernán Sierra, alias Pipinta, ¿recuerda si de pronto estuvo ahí en tránsito también en la penitenciaría La Picota? No lo recuerdo, pero seguramente sí. Es que Picota, como le digo, es el pivote de todas las cárceles a nivel nacional y es quien recepciona quienes vienen en tránsito o como llaman en argot penitenciario, guardados. Gracias, coronel. Afirmó igualmente el doctor Fabián Rojas Puerta, frente a esa documentación que usted refiere, tenía en una carpeta celuguía en donde estaban los parámetros de sus iniciativas, que usted jamás le hizo entrega de ningún documento en esa reunión, porque si así hubiera sido, pues él había dado el trámite correspondiente de la entrega de los mismos. ¿Qué tiene que manifestar frente a este testigo? Con respecto a la audiencia, no diré que miente, pero olvida porque yo regreso a mi vehículo sin la carpeta. Una de mis costumbres es cuando llegaba al vehículo de protección, a uno del esquema de seguridad, entregaba mis documentos porque ellos me ayudaban a que yo los organizara. Y yo lo tengo muy claro que llegué sin la carpeta. Y llegué sin la carpeta porque no hubo de otra forma que la doctora o el Ministerio de Justicia de la época me citara a ese tema de exponer mis iniciativas. ¿Cómo supo el Ministerio de Justicia, la doctora Borrero, para que autorizara mi entrevista al interior del ministerio con con más de 3 o 4 funcionarios? Es porque esa carpeta pues cogió el camino correcto y hasta eso es lo que yo espero. Hasta ahora sé que entonces la carpeta, no sé, quedó en el piso y el mesero fue el que la llevó a la tuele. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que tenemos un Senado muy bien organizado, tenemos muy buenos senadores nosotros para decir que eso haya quedado en el piso. Coronel, igualmente el doctor Fabián Rojas Puerta expresó que el interés que usted tenía era un favor burocrático relacionado con un cargo o una dirección dentro del IMPEC y que por eso pues no se hizo ninguna trámite adicional. A ver, yo creo que ahí sí el doctor miente. Miente porque la palabra burocrática, por lo menos en mi formación de militar, no existe. Nosotros, nuestros cargos, nuestros grados, nuestras condecoraciones y reconocimientos se ganan con honor y sacrificio, no por burocracia. Y a esta escuela la llevamos al desempeño de nuestra vida laboral. Y yo acuño una frase muy mía: los principios y valores adquiridos en el seno de mi hogar al servicio de la función pública. Mal haría yo estar buscando trabajo cuando ya tenía, cuando yo había recorrido las 4 penitenciarías más grandes del país, donde había logrado muchos objetivos en la resocialización y en la administración penitenciaria, que por eso fui el primer director condecorado con la medalla de Derechos Humanos del IMPEC y fui enviado a unos estudios a Estados Unidos sobre administración penitenciaria por mis ejecutorias, no por burocracia. Entonces yo creo que o él confunde la palabra burocracia o miente. Gracias. La doctora Ángela Milena López Gómez dijo en esta audiencia bajo la grada del juramento que efectivamente concurrieron a esa reunión y allí se entrevistó con el doctor Cadena para darle a conocer que habían varios internos de la cárcel de Cómbita interesados en dar información frente a hechos falsos que habían sucedido y que pretendían perjudicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Recuerda usted haber escuchado esa conversación entre la doctora Ángela y el doctor Cadena? No la recuerdo. Doctora, la estructuración del IMPEC, con todas sus fallas, es una estructuración bien concebida. Y dentro del IMPEC... De la respuesta es que no, en esa reunión no se dio. Pero lo que quiero manifestar, doctora, es que en esa organización bien concebida del IMPEC, de la estructuración de las cárceles y sus órganos colegiados, se cuenta con una policía judicial. Y cuando se presentan indicios de que hay una queja formal, pues acude la policía judicial, que tiene todas las atribuciones de policía judicial, incluso el director dentro del penal
tiene función de poder judicial y se toman las respectivas denuncias que se le tramita a Fiscalía. Si el director hubiera requerido hacer conocer una irregularidad, no lo hace por fuera de su oficina, no lo hace con alguien de una UTL y no lo hace sino fácilmente, si requiere un abogado, pues deja la instrucción al ingreso de la cárcel y dice, cuando venga X o Y persona, dígale que vaya a mi despacho, si se hubiera recurrido. No una cafetería con una entrevista con una persona de la UTL, que para el momento yo no sabía si era abogado o administrador de empresas, pero parece que no es abogado porque confunde el sistema penitenciario. Gracias. ¿Conoce usted a la señora Gisela Matamoros? No la conozco, ni de palabra, ni de vista, ni de trato. ¿Conoce usted al senador Iván Cepeda Castro? Sí, lo conozco por sus ejecutorias de años en el Senado, lo distingo. En alguna que otra oportunidad por mis cargos pude haberlo saludado en Picota. Yo tuve allá a presos de políticos, entonces al doctor Cepeda lo distingo en sus ejecutorias como senador de la República. Gracias. Señora juez, muchas gracias. Este era el directo. Gracias, coronel. Señor defensor, indique al despacho si desea hacer uso del contrainterrogatorio. Por favor, señoría, muchas gracias. Proceda, por favor. Coronel, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Lombana, funjo en esta audiencia como defensor del doctor Álvaro Uribe Vélez. Por eso realizaré unas preguntas. Como usted lo puede conocer, la técnica en este momento procesal es que yo le pueda hacer preguntas cerradas de sí o no, afirmativo, falso, esto es verdad o no es verdad, o preguntas abiertas en las cuales usted puede contestar libremente exponiendo según su conocimiento. Coronel, ¿podría usted precisarnos las fechas, en la medida que su memoria lo permita, entre su paso por la dirección de Cómbita y su paso por la dirección de La Picota, por favor? Del complejo metropolitano del Pedregal, Medellín, fui trasladado a finales del mes de octubre del 17 y estuve en Picota hasta junio del 18 aproximadamente. Y llego a Cómbita en junio y salgo en julio del 19. 13 meses después pido mi renuncia al IMPED para dedicarme a actividades personales. Coronel, le pido excusas por lo evidente de la pregunta, pero debo hacer. Estando usted de director de Cómbita, ¿en qué gobierno nos encontrábamos, si lo recuerdan? Estaba terminando el gobierno del doctor Santos. Gracias, cuando llego para la segunda vuelta, tal vez ya a Cómbita. Estábamos en el gobierno del doctor Santos. Coronel, usted les pone a la doctora Ángela Milena López su interés en conocer a alguien que lleve una propuesta criminológica, organizacional, sobre las prisiones. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí. Gracias. Usted le dialogó con la doctora o con la abogada Ángela Milena López de su interés en materializar ese conocimiento y esa experiencia que usted adquirió por el paso por las distintas prisiones del país, la dirección de las más importantes prisiones del país. ¿Usted le hizo esa exposición y esos argumentos a la doctora Ángela Milena López? ¿Sí o no? Sí, yo le di a conocer mis intereses y mis propuestas muy sucintamente. Usted le expresó a la señora fiscal que en el universo carceral, que evidentemente es una vida muy distinta de la
del mundo exterior, usted interactuaba con sus abogados, no con sus procesos, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Gracias. Y usted se refiere a que el director maneja es un tratamiento progresivo de convivencia, de alimentación, de salud, del entorno de sus defensas, pero en la parte estrictamente estratégica, de infraestructura, de comodidades, de poderse sentar, de trabajar, de convivencia. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Es correcto. Usted le expresó a la fiscal que fue usted el interesado en tener una reunión a fin de hacer esa exposición y esa interacción con alguien que tuviera la posibilidad de algún día materializar o realizar esas propuestas dentro de una ley. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Correcto, doctor. Se puede concluir, coronel, entonces, que con ese interés, con ese origen, fue que se gestó un interés de su parte en reunirse con alguien que pudiera tener acceso al Senado de la República, en este caso la UTL del ex senador en ese entonces y expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso es correcto? Correcto. Usted expresó que dijo, Ángela López me hizo el favor, yo era el interesado en reunirme, a mí me interesaba hablar. Excúseme lo repetitivo, coronel, pero es clave para nosotros. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Coronel, esta pregunta es abierta. ¿Qué les pone la abogada Ángela López de con quién se iba a reunir? ¿Cómo gesta ella la reunión? ¿Cómo obtiene la reunión? ¿Qué sabía Ángela López de la reunión? Lo que se me expone a mí, creo que es vía telefónica, no sé si WhatsApp o llamada, es que existe la oportunidad de reunirme X día. La llamada, estoy seguro que fue el mismo día, me encontraba en Bogotá afortunadamente, con una persona que hacía parte de la UTL del senador para la época, el doctor Uribe. La verdad que yo no había pedido X o Y UTL o X o Y senador, pero será la coincidencia que me asignan o me buscan esta entrevista con el que representaba y era asesor directo, según las palabras del doctor Rojas, de la UTL del doctor Uribe. Entonces yo me sentí, pues, que había dado un paso hacia adelante en poder mejorar el sistema penitenciario porque me iba a entrevistar con la persona correcta y así lo hice. Coronel, gracias. Ante pregunta de la señora fiscal, esta defensa entiende de su relato que usted se sienta a la derecha de Fabián Rojas. ¿Eso es correcto? Correcto, doctor. Y que al frente, en consecuencia, estarían la doctora Ángela y el doctor Cadena. ¿Eso es correcto? La mesa tal vez era rectangular, pero me parece que queda el doctor Rojas al frente, el doctor Cadena y la doctora Ángela y yo a este lado. O sea, yo quedo al lado de la doctora Ángela al extremo, al lado del doctor Rojas, y el doctor Cadena y el doctor Rojas a mi izquierda. Al frente de la doctora Ángela y al frente mío no hay ninguna persona. Quedamos a los extremos. Gracias. Es decir, pero en conclusión, a la mesa finalmente asistieron 4 personas. ¿Eso es correcto? Correcto, lo que recuerdo. Coronel, por supuesto que alguien de su formación militar, de su trabajo profesional y militar, pero además habiendo tenido esos cargos como director de las prisiones más complejas del país,
¿Cómo entender, coronel? Y no estoy dudando, lo que quiero es que nos explique, por favor, cómo entender que a una reunión con un militar que es director de una prisión compleja, difícil, asista el doctor Cadena. ¿Qué llegó entonces el doctor Cadena ahí? Desconozco la presencia del doctor Cadena, no sé si llegamos por intereses diferentes, pero mi interés era hablar con alguien de la UTL y en ese momento sé que es el doctor Rojas, ya cuando llego a la reunión, porque no tengo claridad que se me haya dicho quién era. Va a asistir alguien delegado de la UTL, del senador Uribe, y ahí es donde yo me entrevisto con este testigo ya de fiscalía. Coronel, usted empieza su conversación con el doctor Fabián Rojas y pues, surgió del interrogatorio de la señora fiscal el tema de un señor al que mencionaban, el cubano. ¿En qué momento aparece el tema del cubano en esa mesa? En esa mesa, para mi entendido, y lo que recuerdo, en esa mesa no apareció el tema del señor cubano. Lo recuerdo por el impasse de una entrevista que le concedieron o le autorizaron a él el 3 de mayo del 18 en Picota, cuando yo era director de Picota. Por eso lo recuerdo, pero en esa mesa no se habló del cubano, porque no creo que qué interés tenía hablar del cubano, habiendo 25,000 presos bajo mi administración. Coronel, para ese momento de esa entrevista que usted menciona, ¿recuerda usted algunos hechos que nos pueda colaborar para este juicio en relación a esa entrevista? ¿De qué se trataba? ¿Que usted sabía de qué era lo que quería decir ese cubano? Es que la entrevista, la reunión se realiza en junio o julio de 2018 y la entrevista del cubano en Picota fue el 3 de mayo del 18, o sea, 2 meses antes, mal contados, antes de esa reunión con el miembro de la UTL del doctor Uribe. O sea, es un tema pasado, o sea, no sé, coronel, qué relación tiene. Cuando usted habla de una entrevista, ¿a qué se refiere, coronel? Se le llama entrevistas las que televisión o radio o un medio televisivo o hoy en día red social logra la autorización de la Dirección General para entrevistarlo. Hace poco hemos visto EPA Colombia, por decir algo, por traer aquí a colación. ¿Usted recuerda, coronel, qué periodista había hecho esa solicitud para esa entrevista? Esa entrevista se dio en cabeza, no sé si revista, radio, televisión, pero fue en cabeza de la periodista Vicky Dávila. Coronel, usted tiene en su mente, en su recuerdo, qué era lo que expresaba ese interno a quien llamaban alias el cubano, qué era lo que quería él decir o hablar en su entrevista. No, porque prácticamente eso tiene una reserva con los profesionales del periodismo, uno organiza una sala para la entrevista y eso lo hace a puerta cerrada, uno cumple con obedecer las instrucciones de Dirección General y permitir la entrevista. La Dirección General dice día, hora y dice por cuánto tiempo, qué elementos están autorizados para ingresar, eso hay un formato. Entonces lo que uno como director lo que hace es organizar el sitio, el recinto donde se va a dar la entrevista, pero ni sabe las preguntas, ni sabe las respuestas, pero tengo entendido que eso causó revuelo, no recuerdo qué dijo, qué le preguntaron o qué afirmó la persona entrevistada. A eso iba yo, coronel. Usted expresó ante pregunta de la señora fiscal que lo que sí sabe es que terminada la entrevista llegó la orden de que el cubano se quedaba en Picota, así lo dijo usted. ¿Podría usted ampliarnos cómo se entera de ese hecho? Insisto, para esa fecha seguíamos en el gobierno del señor Juan Manuel Santos. Sí, estábamos en el gobierno del doctor Santos. Coincide más adelante con que terminó mi misión en Picota, se habían hecho
unas grandes actividades en la parte de administración penitenciaria y como tengo que entregar mi cargo, pues nosotros entregamos las personas por patios, en fin, con tarjeteo que se llama, que es de nuevo identificar cada uno de los privados de la libertad, y en eso pues se habla de lo que he dicho, los que están en tránsito o en el argot penitenciario guardados, y recuerdo que ya ahí el señor cubano no estaba en tránsito, sino que llegó resolución de traslado para Picota. Coronel, teniendo en cuenta que evidentemente usted es una autoridad, era una autoridad militar, pero también una autoridad administrativa dentro del Ejecutivo del IMPEC, y el señor cubano, pues sí, era un interno, pero también pues era ser humano con quien actuaban sus subordinados dentro de la prisión. La pregunta es, ¿no se enteró usted por algún medio de quién era o qué quería el cubano, si el cubano estaba bien mentalmente o lo cuestionaban o qué pasó con ese señor cubano? La verdad, no conozco pormenores de la situación física, intelectual, psicológica del señor cubano, porque es que en Picota habían unos privados de libertad de unas connotaciones muy importantes, de los cuales pues el director, a veces por la seguridad o por el tratamiento penitenciario o por el perfilamiento de primer, segundo, tercer nivel, en fin, tiene que estar más pendiente y sobre todo porque es una penitenciaría con más de, en la época, con más de 9.000 privados de libertad al interior y más de 6.000 en domiciliaria, con más de 800 funcionarios penitenciarios. O sea, llegar a esos detalles, preciándome que me gustaba administrar las penitenciarías, no era fácil llegar o tenerlo en el recuerdo. Coronel, en esa mesa, ¿escuchó usted o fue testigo usted de alguna actuación incorrecta, antijurídica, de parte de Fabián Rojas o de Diego Cadena? Es decir, algún tipo de intención por fuera de la legalidad en relación a declaraciones o temas por el estilo, coronel. Ninguna. Mi obligación hubiera sido denunciarla. O sea, eso no sucedió. No sucedió. Coronel, perdónenme ampliar un poquito más este punto, pues es el objeto de este juicio. Concretamente, recuerda usted en ese encuentro que han narrado en esa mesa que el abogado Diego Cadena o el doctor Fabián Rojas sugirieran a usted algún tipo de acción, de interacción para que algún recluso faltara a la verdad? No, afortunadamente, no. ¿Por qué afortunadamente, coronel? Lo hubiera denunciado. Claro, muchas gracias. Coronel, permítame hacer la misma pregunta en relación a la abogada Ángela López. ¿Hizo la doctora Ángela López algún tipo de ofrecimiento, de insinuación o mención de uno solicitando, mencionando la posibilidad de algún obrar irregular de parte de algún actor de esa mesa? Ninguna. En relación a Pipintap, el señor Sierra, coronel, ¿supo usted en ejercicio de sus funciones algún tipo de intención de ese señor Pipintá o Sierra, que usted dice que tenía cierto liderazgo en el patio y en su condición de recluso, de querer declarar o manipular o de expresar algún tipo de información en contra o a favor de mi representado, el doctor Álvaro Uribe Vélez? Nunca. Nuestros temas eran netamente temas administrativos del establecimiento penitenciario.
una última pregunta, coronel, y me devuelvo al cubano, me regreso al cubano. ¿Supo usted que el cubano dijera tener información en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez o del candidato en ese entonces, Iván Duque? Ninguna. Ninguna. Coronel, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, señora jueza. ¿El señor procesado irá a hacer uso de su defensa material? No, señora juez, le agradezco muchísimo. Gracias, señora fiscal. ¿Desea hacer uso del redirecto? No, su señoría, muchas gracias. Gracias. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar, complementar las anteriores? No, señora juez. Gracias, señor Germán Rodrigo Ricaurte Tapia. Su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Ya puede retirarse. Muchas gracias. La fiebre amarilla mata. Vacunarse salva vidas. Si tienes más de 60 años y estás en zona de emergencia por fiebre amarilla, protege tu salud. Vacúnate. Una sola dosis, gratuita, segura y eficaz. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud. Del 25 al 27 de abril se llevará a cabo Arbo Fin de Semana, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que conecta a toda la ciudad a través de los circuitos de arte y cultura. En esta edición contamos con 86 espacios expositivos distribuidos en 6 circuitos en diferentes sectores de la ciudad: el Centro Histórico, La Macarena, Teusaquillo, Chapinero Central, San Felipe y Chapinero Norte. Estos espacios abrirán sus puertas para ofrecer cerca de 83 exposiciones que estarán disponibles para que toda la ciudadanía las visitemos. Hay además una oferta de 160 actividades gratuitas, como encuentros con artistas, talleres, visitas comentadas, conferencias, y es una forma de invitar a quienes visitan estos espacios a la experimentación, el diálogo y el aprendizaje. El objetivo que tiene la Cámara de Comercio con esta apuesta es acercar a las prácticas artísticas a la ciudadanía y proponer una nueva forma de revisitar la ciudad, de verla con unos nuevos ojos, de disfrutarla. Queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.arbo.co. Los esperamos. ¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa. Miles de animales mueren al año por atropellamiento. Si no aceleras vas a llegar tarde. Vamos a llegar de noche, en serio. En la carretera sola. Acelera, por favor.
que tu viaje no sea una despedida para siempre. Respeta todas las vidas en la vía. Ministerio de Transporte. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. ¿Quieres ganar un concurso del Estado o aprobar un preparatorio de Derecho? La clave está en la preparación. Este libro, Manual Práctico de Preguntas y Respuestas para Preparatorios del Estado y Estudiantes de Derecho, es la herramienta que necesitas para contestar cada prueba y avanzar con confianza al éxito. Con preguntas clave, respuestas claras, ejemplos prácticos y soluciones explicadas paso a paso, este manual se convertirá en tu mejor aliado. Suscríbete al Diplomado Preparatorio para concursos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y todas las entidades del Estado con los más expertos docentes. Asegura tu éxito. Adquiere tu libro en el WhatsApp 310-562-7526 o en la página web www.nuevajurídica.com. 20% de descuento para los suscriptores del canal Focus Noticias.